Bueno, algo que llamó mucho la atención del discurso, sobre todo en el Zócalo, fue precisamente el tema de los trenes. También lo hizo referencia en San Lázaro. La idea es impulsar más los trenes, las redes ferroviarias de pasajeros y de carga en nuestro país. Le va a dar continuidad a lo planteado por el expresidente López Obrador. Prevé la ampliación del Tren Maya hasta Puerto Progreso, Yucatán. Terminará, pues que es el puerto de altura, ¿no? Terminará la línea K del tren interoceánico, esto de Ciudad Ixtepec en Oaxaca hasta Ciudad Hidalgo en Chiapas. Construirá el doble de kilómetros para trenes de pasajeros de los que construyó su antecesor. El objetivo es mejorar la movilidad. El domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum estará en Hidalgo, informó ayer en Pachuca, para dar el banderazo de salida a la construcción del tren Buenavista-Haifa-Pachuca, con la intención de mejorar la conectividad entre ambas ciudades. Yo calculo que deben ser 40 kilómetros o algo así, un poquito más, quizá, ¿no? De Haifa a Pachuca ya es casi la misma distancia que de aquí a Haifa, ¿no? Se prevé que tengan al menos 4 estaciones principales: Haifa, Huitzila, Telles y Pachuca. Y el recorrido será de un poco más de 100 kilómetros. Entonces sí me equivoqué yo, es un poquito más. Bueno, en varias ocasiones hemos hablado con un gran especialista en esto de los trenes, Eduardo Ramírez Cato, ingeniero especialista en infraestructura ferroviaria. Bueno, Eduardo, te saludo con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Muy bien, Javier, ¿cómo estás? A tus órdenes. ¿Se va a poder hacer todo eso o no? Y también como la película aquella, ¿no? Show me the money. Pues mira, dicen que prometer no empobrece, ¿verdad? El tema, digo, hay que ver los hechos, porque creo que nos hemos acostumbrado a vivir de los dichos o de la narrativa del gobierno anterior, y ahora aparentemente hay una continuidad en ese sentido de la narrativa. La realidad es que de los 1.500 kilómetros que originalmente se propusieron para el sexenio anterior, pues se completó escasamente el 80% de esas vías, que la mayor parte de ellas ya existían, hay que decirlo, y solamente se construyeron el tramo Mérida a Cancún, Cancún a Tulum, que todavía no está totalmente terminado, y mucho menos el Tulum a Escárcega, ¿verdad? Esos son los tramos faltantes. Ya está en proceso la rehabilitación del tramo de la línea K de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, pero no va ni al 50%. De manera que son 460 kilómetros ese tramo, no es cualquier cosa. Y no es una perita en dulce, porque es una zona muy complicada en donde se están rehabilitando, digamos, vías y puentes. Ahí hay casi un puente por kilómetro. Sí. Entonces, ya nos damos cuenta de la magnitud, digamos, de la obra. Pero la otra promesa de duplicar los trenes, según yo mis cuentas, se está proponiendo casi triplicar la meta. Si estamos terminando prácticamente sin recursos de ninguno de los fideicomisos, ni reservas, ni nada, yo digo, ¿de dónde van a sacar el dinero para cumplir y casi triplicar la meta? Pues realmente lo veo muy difícil. ¿Por qué se plantea esto? ¿Qué piensas, Eduardo? ¿Qué es lo que puede motivar a que se plantee esto cuando se ve en una tarea también que uno se pregunta qué tan rápido serán estos trenes? Porque ese es también lo que, digamos, el usuario estaría buscando, llegar a lugares en donde uno pueda llegar con más rapidez de lo que llega a través de carreteras o incluso a través de los aviones, o una buena alternativa a carreteras y aviones. Sí, mira, y yo te diría, hay dos vertientes a lo que me preguntas. Lo primero es que parece, como te decía al principio, nos estamos acostumbrando a creer una narrativa sobre hechos que no son cumplibles, y más bien las convertimos en verdades de tanto que las escuchamos. La realidad es que el Tren Maya no funciona como carga. No hay industrias a lo largo de esa línea, de manera que no puede funcionar de carga. No, es decir, hay que desarrollar toda la zona. El ferrocarril del Istmo, que es el que hemos comentado que se ve con mayor viabilidad económica,
están apenas iniciando la creación de esos parques. Es decir, ya tenemos las llantas del auto, como lo hemos ejemplificado, pero nos falta todavía la carrocería, el motor, el volante y toda la infraestructura, ¿verdad? Para poder sustentar. De manera que la intención de hablar de trenes, creo yo que más obedece a una postura política que a una realidad, y mucho menos está totalmente alejado de una realidad, de una necesidad. Yo creo que sería muy oportuno preguntarnos, ¿es posible hacer estas líneas? Sí. En realidad es posible, desde el punto de vista de ingeniería todo es posible y nada más los costos son los que varían. Ahora, ¿es redituable? Y en eso sabemos que no son redituables. Asumamos que no deban de ser redituables, pero el ejemplo que en alguna ocasión comentamos, el Tren Maya, para poder recuperar solamente la inversión de lo que está costando la ejecución de la obra, se va a tardar 250 años, sin contar los gastos ya de operación en que estamos incurriendo día a día. De manera que nos podemos dar ese lujo, o es redituable, ahora es necesario, y yo creo que no hay una necesidad sentida en la población de que quiera una mejor comunicación con trenes, habiendo suficiente comunicación por autotransporte o bien por aviones. Sí. Oye, es una inversión muy alta la que propuso hoy la presidenta y además, digamos, juntando pasajeros, carga, son inversiones muy altas. Las vías férreas las tenemos con posibilidad de reconstruirlas. Tenemos los trenes, tenemos empresas que estarían rápidamente dispuestas a colocar sus vagones, todo eso. ¿O ahí cómo andamos? Mira, de hecho, todas las rutas que ha mencionado ya existe el tráfico de carga actualmente y están concesionadas esas líneas. El tema es que, como hemos hablado, es imposible que tengamos trenes de pasajeros sobre líneas de carga a menos que asumamos que los trenes de carga van a correr a velocidades bajas, porque los trenes de carga no corren a velocidades altas en Norteamérica. En Europa es otra realidad. En Norteamérica no se prioriza la velocidad cuanto el volumen y la longitud de transporte de las mercancías. De forma que las mismas vías no es posible. Ahora, hay derechos de vía que son del gobierno, que están al cuidado de los concesionarios, que pueden usarse para colocar una vía de pasajeros, lo cual no es tan sencillo porque cuando tienes que pasar, como es el caso de la México-Querétaro, de la Guadalajara-Nogales y de muchas otras, hay que pasar túneles o hay que pasar puentes, hay que pensar en esa inversión y son obras grandiosas. Los túneles y los puentes que hay en esas líneas son muy importantes y son parte fundamental de los costos de la infraestructura ferroviaria. No creo que vayan a querer utilizar los mismos puentes y túneles del tren de carga, porque entonces ahí es en donde estamos metiéndonos, pisándonos el pie unos con otros, y ya dijimos que esto no es posible. De forma que yo puedo aventurarme a decir de que de todo este plan, si se realiza el 50%, estaríamos de verdad cumpliendo con creces. Sin embargo, lo rentable y lo necesario, eso no hay justificación para eso. No son ni rentables ni son justificables. ¿Es factible el AIFA Pachuca? Sí, por supuesto, ya existía esa línea, nada más hubo por ahí un desvío que se tuvo que hacer porque pasaba prácticamente esa línea casi por las pistas del AIFA, hubo que reacomodar esas vías, pero ya la ruta a Pachuca ya existía desde hace mucho, o sea, eso no están haciendo algo nuevo. Muchas de lo que te comenté del Tren Maya, ya 1,000 kilómetros de esa ruta ya existía. Lo que hicieron es que renovaron la vía y lo nuevo está comprendido en los 500 kilómetros restantes que aún no terminan. Hace un rato, si entendí bien, decías el Tren Maya no funciona. ¿Es cierto eso o esto qué ves? ¿Cómo ves al Tren Maya? Porque además lo van a seguir impulsando, lo quieren mandar hasta Palenque, allá en Yucatán. Mira, o sea, funciona tanto como que puede mover, no sé,
a 1,000 personas diarias. Es La poco, capacidad ¿no? ¿Perdón? Es poco. Es poquísimo. La capacidad de esos trenes es para mover cerca de 100,000 personas diarias, lo cual no hay la demanda. Lo cual nos lleva entonces a revisar, ¿es rentable? Y eso ya sabemos, por un lado, por el otro, donde lo vemos, no es rentable. Y estoy, digamos, siempre en la consideración, digamos, de las argumentaciones de quienes apoyan estos proyectos. No necesita ser rentable una obra de esta naturaleza, pero el gobierno está en capacidad de subsidiar con tantos recursos, o sea, uno tiene que ser consciente cuando haces un presupuesto en tu familia, qué es lo que puedes comprar y qué es lo que no puedes comprar, y algunos gustos los puedes soportar asumiendo que tienes la capacidad para hacerlo. Pero si en el caso de México, que estamos con números en economía medio comprometidos, no soy el especialista, pero todos sabemos que estamos en números comprometidos de acuerdo a las calificadoras y de acuerdo a la relación Producto Interno Bruto con la deuda, nos daríamos cuenta de que no estamos en las mejores condiciones como para andar subsidiando estas obras que son muy costosas. A ver, una última pregunta, Eduardo. ¿Tú compartes que ha habido un deterioro del medio ambiente con la construcción del Tren Maya? Mira, mi punto es que no era necesario abrir esa zanja que se abrió de 30 metros desde Playa del Carmen hasta Chetumal. Desde mi punto de vista no era necesario, se debió de haber utilizado el mismo derecho de vía de la carretera, que ya estaba afectado, ya estaba, digamos, prácticamente mitigado el impacto ambiental. El hacerlo por fuera, obedeciendo a exigencias de los privados, nos lleva a dos incongruencias. Por un lado, la agresividad al medio ambiente, a las zonas de cenotes, y por otro lado, la incongruencia de separar el poder político del poder económico, ¿verdad? Sí. Te mando un gran saludo, Eduardo Ramírez Cato. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias. A tus órdenes, hasta Gracias. luego. Hasta luego.